¿Empezamos, Ana Laura? ¿O querés que Cuando esperemos un quieras, ratito? Sofi, ¿querés que empecemos? Bien. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hacer la práctica de lo que es sucesiones y series, haciendo, bueno, el práctico que tienen en el apunte. De los primeros son bastante simples y en realidad no son los que se toman en el examen, pero bueno, vamos a hacer uno de cada uno simplemente para que les quede de ejemplo para poder resolver los otros. En el primer apartado nos pide calcular y graficar los 10 primeros términos justamente del término general que nos da. En el caso del apartado A, nos da AN igual a N menos 1 sobre 2N. Calcular entonces es ir valorizando, ¿sí?, desde N mayor o igual a 1 hasta obtener los 10 primeros términos. ¿Sí? Yo los tengo a los 10. Entonces, como dije, con N mayor o igual a 1. Cuando N vale 1, nos quedaría 1 menos 1, nos hace 0, ya que directamente a N nos va a quedar en 0. Cuando vale 2, 2 menos 1, 1 en el numerador, 2 por 1, 2. Perdón, 2 por 2, 4, un cuarto. 3 menos 1, 2. Yo acá los escribí tal cual me queda la resolución. Después, obviamente, fíjense en el caso del tercer término, que nos queda 3 menos 1, 2 para el numerador, y 2 por 3, 6. Yo este término lo puedo simplificar, ¿sí? Y me quedaría un tercio. Y vamos al cuarto término, 4 menos 1 nos da 3, 4 por 2, 8. Para el quinto, 5 menos 1, 4. 2 por 5, 10. Este también lo podemos simplificar, este término si quisiésemos. El sexto, 6 menos 1 nos da 5. Y 2 por 5, 2 por 6, perdón, 12. 6 menos 1, 7 menos 1 nos da 6. 7 por 2, 14. Otro término que podemos simplificar. 8 menos 1, 7, 8 por 2, 16 en el denominador. 9 menos 1, 8, 9 por 2, 18. 10 menos 1, 9, 2 por 10, 20. Y completamos, ¿sí?, con el término general, ¿sí? Así deben tener escrita la sucesión, para que esté completa. Puntos suspensivos, el término general, punto suspensivo y cerramos con ya. Y yo acá ya escribí los 10 términos que me pedían. Si los graficamos, si se acuerdan que yo acá el gráfico que tengo me los unió, pero se acuerdan que eran puntos, simplemente, ¿sí? Como habían visto con la profe. Yo por el gráfico que no lo actualicé ni busqué una nueva forma, pero bueno, tenemos cada uno de los puntos que representan, ¿sí?, cada uno de los valores de los 10 términos que obtuvimos. Ustedes tendrían que graficar cada uno de esos puntos, ¿sí? Para los primeros ejercicios simplemente es realizar esto, obtener los 10 términos y realizar el gráfico de esos, graficando los 10 términos, ¿sí?, los 10 puntos correspondientes. No vamos a hacer más que el apartado A, así que bueno, el B, el C y el D quedan para ustedes. Van a ir viendo un poco como les explicaba Laura, que según la gráfica, se pueden ir dando cuenta si es divergente, si es convergente, si es oscilante, cuando grafiquen.
En el caso del ejercicio 2, que también nos da varios apartados, directamente nos da, en el caso del apartado A, nos da 4 términos, ¿sí?, de esa serie. Y nos pide que obtengamos o que planteemos lo que sería el término general. Bien, entonces vamos a centrarnos primero en el numerador, ¿sí? Si tomamos a n mayor o igual a 1, el numerador, ¿qué expresión tendría? N. Pero acuérdate que es n igual o mayor a 1. O sea, si arrancamos con n en 1, para que nos dé 0, ¿cómo tendría que ser en el primer término? N N más menos 1. 1. Ay, menos 1, perdón, sí. Claro, menos 1. Entonces nos quedaría en el primer término 1 menos 1, en el segundo 2 menos 1 que nos da 1, en el tercero 3 menos 1 igual a 2, y en el cuarto término 4 menos 1 igual a 3. Entonces, el numerador en este caso es igual a n menos 1. Y si se fijan en el denominador, a ver si se dan cuenta. ¿Qué les parece que, cómo puede ser la expresión? N, no, Del primero podemos olvidarnos, total nos va a dar 0. Si nos centramos en el segundo, tercero y cuarto, fíjense que tenemos, en el primer caso podríamos decir que es, bueno, 1 al cubo, pero como en el numerador no tenemos 0, es 0. En el segundo, fíjense, 2 al cubo, 2 por 2, por 2, nos da 8. Después, en el tercero, 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. El que le sigue, 4 por 4, 16, por 4, 64. Y fíjense que nos va a quedar, entonces, el denominador, ¿cómo? N al cubo. N al cubo, exacto. Cada uno de los valores que le fuimos dando, partiendo siempre de 1, nos quedó 1, 2, 3 y 4, y cada uno elevado al cubo. Entonces el término general lo podíamos definir como an igual a n menos 1 sobre n cubo. ¿Sí? No me acuerdo si habíamos dicho más. No. Bien, los otros quedan para ustedes, pero son similares, tienen que ir viendo con un ojo crítico cómo ir planteando el numerador y el denominador, ¿sí?, para poder formar el término general. Si vamos, por ejemplo, los del punto 4, que es parecido, del 3, perdón, nos pide también determinar el término general y a su vez calcular los próximos 4 términos, además de los que ya nos da el ejercicio. En el caso del B, fíjense, raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 3, raíz de 2 sobre 5, menos raíz de 2 sobre 7. De nuevo, como hicimos antes, en el numerador, ¿cómo se imaginan que nos quedaría? Acuérdense, n mayor o igual a 1. Fíjense que los signos van alternando. Ah, ¿Cómo, Lucy? raíz de 2. Claro, fíjense, raíz de 2 está en todo, o sea que sí o sí lo vamos a tener. Y lo que va cambiando es el signo. Entonces estaría como multiplicado por un menos 1. ¿Sí?
¿Y cómo podemos ir alternando los signos? ¿En base a qué? Para que nos dé positivo y negativo. ¿Se les ocurre? Si nosotros tomamos el -1, para las potencias pares siempre va a ser positivo. Y para potencias impares va a ser negativo. Entonces, esto lo podríamos plantear de esta manera. En el primer término tenemos solo raíz de 2. Entonces, podemos decir que -1 elevado a la 1 más 1, o sea, nos queda al cuadrado, por raíz de 2. Vamos al segundo, nos da menos raíz de 2. Entonces, -1 elevado a la 2 más 1, nos queda al cubo, entonces nos va a quedar negativo raíz de 2. No hace falta hacer más términos porque en realidad en 3 va a ser igual que en 1, en 4 va a ser igual que en 2, entonces ya directamente podemos plantear de esta manera el numerador, -1 elevado a la n más 1 por la raíz de 2. ¿Sí? Y para el denominador, ¿qué tenemos? Es más simple. Va de 2 en 2, si se fijan. Porque tenemos, en el primero el denominador es 1, en el que le sigue es 3, 5, 7, y es como si fuese la tabla del 2, pero en realidad como desplazado una unidad. Entonces podríamos hacer justamente 2 a la n, en este caso -1. ¿Sí? Para el primer término, para que nos dé 1, hacemos 2 por 1, 2. Pero arrancamos de 1, entonces -1. Para el siguiente, 2 por 2, 4, -1 nos da 3. 2 por 3, 6, -1 nos da 5. 2 por 4, 8, -1, 7. Y si lo escribimos, nos quedaría 2 por n, menos 1. ¿Sí? Si escribimos el término general, entonces nos queda an igual a -1 elevado a la n más 1 por raíz de 2 sobre 2n menos 1. ¿Sí? Más o menos me siguieron. Los otros los dejo para que renieguen ustedes. Pero son más o menos similares. Tengan en cuenta, por ejemplo, acá, como hicimos lo del -1, para los signos alternados. Hay otra, la del ejercicio 2, que también tiene un caso parecido. Sí, también tienen, en el apartado B, tienen los signos que van cambiando, positivo y negativo en cada uno de los términos. Y sí, ahora tendríamos que completar los 4 términos que le siguen, ¿sí? Es decir, de n igual a 5 hasta n igual a 8. Que entonces, si lo completamos, nos quedaría -1 elevado a la 5 más 1, quedaría raíz par, potencia par, perdón, entonces me queda positivo raíz de 2. 2 por 5 me da 10, -1, 9. Para el que le sigue tenemos 6 más 1, 7, potencia impar, nos da negativo, menos raíz de 2. 2 por 7, 14, menos 1, 13. 8 más 1 nos da 9, potencia impar, nos da negativo, menos raíz de 2. 2 por 8, 16, menos 1, 15. Y completamos, ¿sí?, con el término general, como les decía, para que nos quede bien escrita la serie. Y
Eso era lo que nos pedía simplemente el ejercicio. Entonces, bueno, en el 3 les quedaría el A y el C para ustedes. ¿Sí? Más o menos se entendió, igual como les decía en el parcial no tomamos esto, pero es para que tengan una noción o una idea de cómo se puede formar o armar el término general. Sí, se entendió. Si pasamos al ejercicio 4, bueno, en este caso ya nos pide que calculemos el límite del término general. Acá también vamos a hacer solo uno, el resto va a quedar para ustedes. Y vamos a hacer el C. El C nos da que el término general es igual a 2 elevado a la n sobre 3 elevado a la n más 1. Tenemos entonces que aplicar el límite para cuando n tiende a infinito del término general. O sea, el límite para cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Bien, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? Porque si reemplazamos directamente, obviamente se nos va a indeterminar, porque nos va a quedar infinito sobre infinito. ¿Cómo podríamos operar para que podamos obtener el resultado del límite? ¿Se les ocurre algo que podríamos hacer? Fíjense, si nosotros separamos en el caso del denominador, podemos reescribirlo de esta manera, como 3 a la n por 3, ¿sí? El concepto de potencias de igual base. Bien, nosotros en el límite lo estamos haciendo con respecto a n, entonces podríamos sacar afuera del límite como constante un tercio, y nos quedaría 2 a la n sobre 3 a la n, que por las propiedades de la potencia podríamos reescribirlo como 2 tercios elevado a la n. ¿Sí? Está bien lo que hice, ¿no? El pensamiento. Sí, Y ahí me quedó el 3 en el número arriba y es un tercio en realidad. Acá es un tercio. Bien, ahora, si yo acá reemplazo n por el infinito, ¿qué me da este límite? ¿Me da infinito? no, tiende a 0. Claro, exacto, tiende a 0, porque cada vez la adición va a ser más, va a dar un número cada vez más chico, ¿sí? Entonces, este límite tiende a 0, nos quedaría un tercio por 0, lo que es 0. Acá acuérdense que acá es un tercio, no 3. Entonces este límite nos da 0. Y según lo que vieron con Laura, ¿cómo podíamos definir, en este caso, si el término general era convergente o divergente? Si nos da igual a 0. ¿Se acuerdan? Para que sea convergente nos tenía que dar un valor finito, ¿sí? Pero en este caso nos daba 0, lo cual era una condición necesaria pero no suficiente en el desarrollo que habían visto con Laura. Entonces en este caso solamente podemos decir que sabemos que no es divergente, pero no podemos asegurar que es convergente, ¿sí? Como les decía antes, ya que la condición es necesaria, pero no suficiente. Ustedes con la profe habían visto justamente un desarrollo en el que parecía que era convergente, pero
terminaba siendo una serie divergente. Entonces, en este caso, simplemente podemos decir que no es divergente, ¿sí? Y como les dije antes, bueno, si nos daba un valor finito, era convergente. Si era cero, infinito, ahí sí decimos que es divergente, obviamente. Pero en este caso es cero. Bien, ahí es simplemente, bueno, las propiedades, operar y saber resolver. Bueno, seguramente van a tener algún límite notable, que ya los venimos trabajando desde transformada, para que puedan ir trabajando los restantes. Pasamos entonces al 5. ¿Sí? También nos pide determinar la convergencia, pero en este caso nos da un tipo de serie particular que son las series geométricas, que en este caso también tenían unas reglas para determinar la convergencia. Vamos a hacer el apartado A, este tiene dos apartados A y B, así que el B va a quedar para ustedes. En el apartado A nos da la sumatoria para n que va de 0 a infinito, de 5 por menos 3 a la n sobre 4 a la n. Bien, teníamos entonces que obtener la razón, ¿se acuerdan? Acá si operamos, ¿qué podríamos hacer? El 5 sería una constante que podríamos sacar afuera de la sumatoria. Como hicimos en el otro ejercicio, nos quedaría menos 3 a la n sobre 4 a la n. Por las propiedades de la potencia, podemos reescribir, ¿sí? De esta manera, menos 3 cuartos elevado a la n. ¿Sí? Y por la forma de serie geométrica, nosotros lo que teníamos acá, ¿sí? Era lo que llamábamos la razón, o R, ¿sí? Y según el valor de R, nosotros podíamos determinar si la serie era divergente, convergente, o también podía ser oscilante. Entonces, si R, la razón es igual a menos 3 cuartos. Por ende, esto va a ser, se tomaba el valor absoluto menor a 1, ¿sí? 3 cuartos es menor a 1, entonces por eso la serie era convergente, ¿sí? Si R tenía otros valores, bueno, ahí podía ser también divergente o oscilante, como les decía. Entonces, en este caso, como la serie es convergente, nosotros podemos calcular la suma de todas, bueno, esa sumatoria, justamente. ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Era una fórmula chiquita. A sobre 1 menos R. Sí, el término en n igual a 0 o b, no recuerdo cómo lo dieron con Laura, creo que en el apunte lo tienen como b sobre 1 menos r, pero sí, está bien. Donde b en este caso era el primer término, como les decía, es decir, cuando n es igual a 0. Entonces, nuestro b, lo que tendríamos que hacer es tomar esta sumatoria, ¿sí? Y valorizar a n en 0. En este caso, como sabemos, todo número elevado a la 0 es 1, así que en este caso nos quedaría 5 por 1 igual a 5. ¿Sí? Tenemos b, tenemos la razón, entonces podemos obtener la suma. Nos quedaría 5 sobre 1 más
porque nos queda menos menos, ¿sí? 1 más 3/4. Que, si alguno tiene la calculadora a mano, ¿cuánto nos da eso? ¿20 séptimos? 20 séptimos, exacto. Que bueno, más o menos es 2,857. Esa es la suma, ¿sí? del resultado de, bueno, de esta sumatoria. Como dijimos, es convergente. Esto, acuérdense, es serie geométrica. Bueno, el B, como les decía, queda para ustedes. Y pasamos directamente al 6. Que acá es la parte por ahí que más nos interesa, donde determinamos la convergencia aplicando los criterios, ¿sí? Que se vieron en la teoría. Los 4 criterios. Acá tienen varios ejercicios para practicar. Vamos a hacer algunos nomás. Vamos a tratar, creo que hay 1 o 2 de cada tipo. Así que bueno, hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien. Bien. Vamos a hacer entonces el apartado A, que nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito, de n más 1 sobre 2 a la n. Si se acuerdan los criterios, ¿cuál aplicarían ustedes? D'Alembert, me parece. Claro, ese es por ahí el primero que se nos puede ocurrir si no encontramos forma de armar el término general como nos piden los otros criterios. Si aplicamos D'Alembert, nosotros teníamos que tener el término enésimo, ¿sí? Que es justamente el que nos da la sumatoria, y necesitábamos el término n más 1, ¿sí? Entonces, en cada parte donde teníamos n, reemplazábamos por n más 1. En este caso nos quedaría n más 1 sobre 2 a la n más 1. Que si simplificamos, sería a n más 1 igual a n más 2 sobre 2 a la n más 1. Teniendo estos dos términos, teníamos que plantear el límite, ¿sí? Para cuando n tiende a infinito del término n más 1 sobre el término enésimo. Según lo que obtuvimos, tendríamos que plantear el límite, ¿sí? De esta división de fracciones. Por la regla del colectivo, nos quedaría de esta manera, ¿sí? El producto de los extremos en el numerador, n más 2 por 2 a la n, sobre el producto de los medios, nos quedaría n más 1 por 2 a la n más 1. Y acá, si se acuerdan los ejemplos que hicieron con Laura, nosotros teníamos que tratar de simplificar esta expresión lo más que pudiésemos, ¿sí? Para que a la hora de reemplazar n por infinito, porque acá si lo reemplazamos directamente, obviamente nos va a dar indeterminado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? O cómo podríamos simplificar, obviamente, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué podemos simplificar? El 2 a la n más 1, como desdoblarlo. 2 a la n más Claro, 2 a la n por 2. por 2. Exacto. Entonces ya podemos simplificar numerador y denominador, ¿sí? Y después nos quedaría simplemente el producto en el denominador, 2 por n más 2 por 1. Entonces nos quedaría de esta manera. El límite para cuando n tiende a infinito de n más 2 sobre 2 a la n más 2. 2 por n, perdón, más 2. Bien, hasta acá
simple. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Porque si reemplazamos directamente, se nos sigue indeterminando. ¿No es un límite notable? Exacto. Acá se van a encontrar casi siempre con límites notables. Entonces, nos quedaba simplemente el cociente de los coeficientes que dan el orden. En este caso, tenemos el orden n, ¿sí? Tanto en numerador como en denominador. Nos quedaría de esta manera, el límite para cuando n tiende a infinito de n sobre 2n. Si simplificamos las n, nos quedaría el límite de 1/2, y como es una constante, simplemente esto nos quedaría igual a 1/2. ¿Sí? Que en este caso siempre tomando de referencia al 1, ¿sí? 1/2 es menor que 1, ¿sí? Entonces el criterio de D'Alembert que decía cómo era la sumatoria en este caso. ¿Convergente o divergente? Convergente. Convergente, exacto. Sí, convergente. Si el resultado era menor a 1, entonces la sumatoria era convergente. Muy bien. Y aplicando el criterio de D'Alembert. Pasamos al que sigue, donde nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito de n factorial sobre n más 2 factorial. Acá, ¿aplicamos el mismo criterio o aplicamos otro? Y el mismo criterio. Pues, Exacto. Sí, porque, bueno, el criterio de Collider era más fácil de descartar. ¿Se acuerdan que teníamos la raíz enésima? Y para la integral, bueno, tenemos factoriales que no podemos integrar. Y el de RAP generalmente lo usábamos cuando por ejemplo, por el criterio de D'Alembert y el criterio no decidía, continuábamos con el criterio de RAP. Entonces, el término n, que es el que nos da la sumatoria, y el término n más 1. En este caso nos quedaría n más 1 factorial, n más 1 más 2 factorial, que simplificando nos quedaría de esta manera. N más 1 factorial sobre n más 3 factorial. Como hicimos en el ejercicio anterior, planteamos el límite para cuando n tiende a infinito, el término enésimo más 1 sobre el término enésimo, ¿sí? Y aplicando de nuevo la regla del colectivo, nos daría el producto de los extremos, n más 1 factorial por n más 2 factorial, sobre el producto de los medios, n más 3 factorial por n factorial. Bien, ahora, ¿qué teníamos que hacer para poder deshacernos de los factoriales? Que era lo que teníamos que tratar de simplificar. ¿No había como que descomponerlos? Claro, voy tomando los factores, justamente de ese factorial, hasta obtener algunos que me puedan, que yo pueda simplificar. Por ejemplo, si se fijan, en n más 1 siempre era restando 1. Entonces, yo puedo escribir el n más 1 factorial como n más 1 por n menos 1, que el término anterior, que sería por n, ¿sí? Factorial. Acá tenemos el n factorial en el denominador. En el caso este de n más 3, también podemos hacer n más 3 por un término menor, que sería n más 2. Lo podemos reescribir de esta manera.
Entonces, n más 1 por n factorial, para reescribir, ¿sí?, este factorial. El n más 2 lo podemos dejar. En el denominador, n más 3 por n más 2 factorial, ¿sí?, para reescribir este, y el n factorial. Y entonces acá ya, si ustedes descomponen más, o crean más, o escriben más factores, de todas formas se le van a simplificar, porque está todo multiplicando. Si no se dan cuenta de entrada hasta cuántos factores tienen que escribir. En este caso nos quedaría, podemos deshacernos de todos los factoriales. El n factorial con el n factorial, y el n más 2 con el n más 2. Entonces nos queda simplemente el límite para cuando n tiende a infinito, de n más 1 sobre n más 3. ¿Sí? Y acá de nuevo, ¿qué tenemos? Un límite notable. Otra vez un límite notable, exacto. Pero en este caso nos queda n sobre n, que es igual a 1, ¿sí? En este caso el límite nos da igual a 1. Y para el caso del criterio de D'Alembert, si el valor era, el resultado era igual a 1, el criterio no decidía, ¿sí? No nos dice si es convergente o divergente. Simplemente no decide. Y como dije al principio, para estos casos nos podíamos valer de otro criterio, que era el de Rapp, ¿sí? El de Rapp nos daba esta expresión, el límite para cuando n tiende a infinito, de n por 1 menos el término n más 1 sobre el término n. ¿Qué tomamos acá? No tomamos desde el principio, ¿sí?, el planteo inicial. Podemos tomar la expresión mínima que obtuvimos, ¿sí? En este caso, n más 1 sobre n más 3, ¿sí? Operando simplemente la fracción, ¿sí? Porque acá el paso a este ya es aplicando propiedades de los límites. Entonces, tomamos la expresión mínima, ¿sí?, que pudimos obtener de esa división, ¿sí? En este caso n más 1 sobre n más 3, y operamos, ¿sí? Sacamos denominador común para lo que tenemos entre paréntesis. Entonces en el numerador nos quedaría n más 3 menos n menos 1 sobre n más 3. Y acá, acá nos quedaría entonces 3 menos 1, que nos da 2, n menos n, que nos da 0. Nos quedaría 2 por el n que tengo multiplicando acá afuera, entonces me queda el límite para cuando n tiende a infinito de 2 por n sobre n más 3. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Y ahora acá de nuevo, tenemos un límite notable. En este caso nos queda el límite de 2n sobre n. Simplificamos las n, nos queda el límite de 2. O sea, que esto nos da igual a 2. Pero en el caso del criterio de Rapp, también, teniendo en cuenta el valor 1, ¿sí?, 2 es mayor a 1. Entonces, ¿es convergente o divergente? Convergente. Convergente, exacto, porque era al revés que lo que nos decía D'Alembert, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos decir que la serie es convergente, ¿sí? Por ahí, si se dan cuenta y tienen un ojo más crítico, podrían haber ido directamente por el criterio de Rapp, pero bueno, de todas formas tienen que lograr obtener la expresión mínima. Bien, y en este caso, bueno, aplicamos dos criterios. D'Alembert, que no decide, y con Rapp obtuvimos que la serie es convergente.
pasamos al D. Bien, acá, ¿qué criterio se les ocurre que podemos aplicar? Dalamer o Rab. Bien, yo les voy a ahorrar los pasitos. Si aplicamos D'Alembert, nos da igual a 1. Si aplicamos Rab, nos da igual a 1. Entonces, nos quedaría una sola opción. Si Cauchy no lo podemos aplicar, tendríamos integral. entonces la integral. Exacto. Ustedes si quieren pueden hacerlo para corroborar que los otros criterios no deciden. Entonces, el criterio de la integral teníamos que plantearlo de esta manera. La integral que va de 1 a infinito de una f de x diferencial. ¿Sí? En este caso, bueno, lo que tenemos como n sería nuestra x. ¿Sí? Nos queda entonces la integral de entre 1 e infinito de 1 sobre 1000 por x más 1 diferencial x. El 1 sobre 1000 lo podemos sacar como constante. Y, bueno, ya me adelanté, pero acuérdense como habíamos visto en Laplace, tenemos un paso al límite, ¿sí? Entonces para eso teníamos que aplicar el límite. Y en este caso es donde podemos tomar, que acá, déjenme ver si no me confundí. No, está bien. A ese límite lo tomamos como n. ¿Sí? Entonces nos queda 1 sobre 1000 por el límite para cuando n tiende a infinito, ¿sí? De la integral entre 1 y n de 1 sobre x más 1 diferencial x. ¿Cómo se resuelve esta integral? Si se acuerdan. ¿O a qué era igual esta integral? De la integral de 1 sobre u. Logaritmo de U. Exacto. Logaritmo. Entonces nos quedaría 1 sobre 1000 por el límite para cuando n tiende a infinito del logaritmo de x más 1 que tenemos que valorizar entre 1 y n. Nos quedaría de esta manera. Cuando vale n, es el logaritmo de n más 1, menos el límite inferior, que es el logaritmo de 1 más 1, o sea, el logaritmo de 2. ¿Y cuánto dan esos logaritmos? Bueno, el logaritmo de 2 nos va a dar un número, ¿sí? Pero en este caso el logaritmo de n más 1 va a tender a ¿qué? No podemos operar de otra manera, entonces en este caso si reemplazamos por n igual a infinito, va a tender a infinito, ¿sí? Esta integral va a tender a infinito. Entonces, el criterio de la integral, en este caso, ¿qué nos decía? ¿Era convergente o divergente? Divergente. Divergente, exacto. Divergente. Muy bien. Cuando era infinito, era divergente. Bien. Seguimos entonces. Como les decía acá, si quieren pueden corroborar que con los otros criterios les va a dar igual a 1. Vamos a hacer el F ahora. El F nos da, me faltó el infinito, la sumatoria para n que va de 1 a infinito de n factorial al cuadrado sobre 2 a la n al cuadrado.
acá, como decíamos antes, bueno, Cauchy no podemos, la integral tampoco. Partimos del que se nos ocurre casi siempre, que es D'Alembert. Planteamos entonces el término AN, ¿sí? Que fíjense que yo acá lo que hice que es potencia de potencia era el producto, ¿sí? Simplemente nos va a quedar 2 elevado a la 2 por n. Y el término n más 1, ¿qué nos quedaría? N más 1 factorial al cuadrado. Y acá, me quedó ese, ahí es un 2, 2n más 2 sería, ¿sí? Porque acá me queda n más 1, que lo tengo que multiplicar por 2, entonces sería 2 elevado a la 2 por n más 2, ¿sí? Teniendo los términos entonces, planteo el límite para cuando n tiende a infinito, de la división del término a n más 1 sobre el término a n. Aplico la regla del colectivo, me queda entonces n más 1 factorial al cuadrado por 2 elevado a la 2n sobre 2 elevado a la 2n más 2 por n factorial al cuadrado. Y ahora, de nuevo, tendríamos que empezar a descomponer para poder ir simplificando sobre todo los factoriales. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo irían descomponiendo, por ejemplo, el n más, bueno, el n más 1 al factorial lo tenemos al cuadrado. Ahí podría ser n más 1 al cuadrado por n factorial. Exacto. Esa- Al cuadrado. claro, Bueno, acá yo o sea, hice primero la descomposición del factorial, pero como decía Fede, también después vamos a poder distribuir la potencia. En el caso del denominador, tengo acá, ¿sí? Esta potencia también para distribuir, ¿sí? Me queda 2 elevado a la 2n por 2 al cuadrado. Y si vamos al pasito que sigue, que me parece que me comí un paso. A ver, déjenme ver si... Sí. Eh, bueno, a ver. No, está bien, fíjense. Acá simplifico. 2 elevado a la 2n, se me va. 2 por 2, 4. Distribuyo acá la potencia como les decía, me queda n más 1 al cuadrado por n factorial al cuadrado. Ahora acá sí puedo simplificar los factoriales, ¿sí? Numerador y denominador. En el numerador resuelvo la potencia del binomio, ¿sí? Me queda entonces el límite para cuando n tiende a infinito de n al cuadrado más 2 por n más 1 sobre 4. ¿Qué? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué nos da esto? Este límite. daría infinito. Claro, porque en este caso no tenemos un límite notable, porque en el denominador, perdón, tenemos solo un número. Si reemplazamos directamente, esto nos da infinito. Infinito es mayor a 1, entonces la serie diverge o converge. Diverge. Diverge. Muy bien.
¿Me siguieron acá cómo fuimos simplificando? No sé si tienen dudas con eso de cómo descomponer los factoriales y demás. Yo sí, profe. Bien. Pasamos al que sigue. Vamos a hacer entonces el apartado G. Que nos da la sumatoria, de nuevo me faltó el infinito, para n que va de 1 a infinito, de 2 a la n por n factorial sobre n a la n. Acá. De nuevo, tenemos un factorial, integral no. Podríamos pensar en Cauchy, pero en realidad tenemos el n factorial. ¿Sí? Si tuviéramos solamente 2 a la n sobre n a la n, podríamos aplicar Cauchy. Entonces, vamos por la opción de D'Alembert. Tenemos el término a n más 1, que no tengo mucho más para operar. Planteo entonces el límite. Aplico la regla del colectivo, me queda entonces el límite para cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1 por n más 1 factorial por n a la n sobre n más 1 elevado a la n más 1 por 2 a la n por n factorial. Bien. Como hicimos en el ejercicio anterior, podemos descomponer tanto el factorial como las potencias. ¿Sí? Podemos descomponer esta potencia, y en realidad este factorial para poder simplificar con el n factorial. Nos quedaría entonces 2 a la n por 2 por n más 1 por n factorial por n a la n sobre n más 1 a la n por n más 1, la 1 sería, por 2 a la n por n factorial. Y acá podemos simplificar el n factorial, el 2 a la n, y el n más 1 también, fíjense. Entonces, nos va a quedar simplemente 2 por n a la n sobre n más 1 a la n. Bien, por las propiedades de los límites y de las potencias podríamos reescribirlo de esta manera. Sacamos el 2 como constante, nos queda el límite para cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1 a la n. Y esto, si lo resolvemos directamente, se nos indetermina. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo podíamos resolver este tipo de límites? La verdad que no me acuerdo. Bien, sí, vamos a refrescar. Si nosotros, por ejemplo, en el denominador sacamos un factor común n, ¿sí? Nos quedaría n por 1, ¿sí? Más 1 sobre n. Esto que nos permite simplificar la n del numerador con el denominador. Entonces en el numerador simplemente me va a quedar un número, el 1, ¿sí? 1 a la n
va a ser 1, por más que n sea infinito, ¿sí? Por la propiedad de los límites, yo podría reescribirlo. Bueno, acá hice, simplifiqué las n, y lo que les decía, 1 a la infinito siempre me va a dar 1, o sea que en el numerador puedo dejar el 1 y hacer como si yo distribuyera el límite, ¿sí? Pero me quedaría ver qué pasa con el denominador cuando n tiende a infinito. Que me queda 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y ese límite, esto acá nos daba algo que conocemos. ¿Y puede ser que de ese límite? Exacto, nos daba e. Nos quedaría entonces 2 sobre e. ¿Sí? ¿Me siguieron o quieren que repita los pasos? ¿Puede repetir, profe? Sí, sí. Bien. Acá, primero, esto, en este punto, si reemplazamos directamente, se nos indetermina. Si lo miramos un poquito con cariño, nosotros hacemos en el denominador, y sacamos factor común n. Nos queda entonces n por 1 más 1 sobre n. ¿Sí? Lo reescribimos de esta manera, que es simplificando las n. Si yo distribuyo la potencia, ¿sí? 1 a la n, por más que n valga infinito, siempre va a ser 1. ¿Sí? Porque es 1 por 1 por 1 por 1. Pero ahora lo que se nos indetermina es el denominador. Entonces, si distribuyo el límite, ¿sí? Para el numerador del denominador, junto con la potencia, como les decía, en el numerador me va a quedar el límite de 1 a la n, cuando va al infinito, que va a ser 1, y en el caso del denominador me va a quedar este límite. El límite para cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y este límite, anótenselo, es igual a e, al número e. Entonces, nos queda el límite 2 sobre e, que si hacemos la cuenta es menor que 1, que es más o menos 2,735, si lo tengo mal anotado. Al ser menor que 1, entonces, como el criterio es D'Alembert, la serie como es. Convergente. Convergente. Muy bien. Para repasar, esto hay que mirarlo con un poco de cariño, para poder darnos cuenta de cómo levantar el límite. Teníamos varias alternativas, creo que había otra alternativa, no me acuerdo Laura si había otra posibilidad también para levantar el límite, si era en este caso o en otro. No, me parece que acá no se puede hacer otra cosa más que Sí, eso. sí. Eh, Ah, o sea, inicialmente no puedes hacer otra cosa por el factorial. claro, sí, sí, sí. No. Ahí No, sí estaba estoy. viendo, pero Sí, no. no, Era me parece esa. que no. No, no, no. Así que bueno, si tenemos más o menos presente eso, ¿sí? Cómo levantar la indeterminación, en este caso lo aplicamos y llegamos a un valor. Si lo hubiésemos dejado que era divergente, no hubiese sido real y nos hubiese dado, infinito, perdón, nos hubiese dado que es divergente. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿O alguna otra duda? Bien. Pasamos al ejercicio J.
En este caso nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito de elevado a la menos n al cuadrado. Vamos a operar un poquito. Tenemos potencia negativa, entonces lo podemos reescribir de esta manera. 1 sobre e elevado a la n al cuadrado. N al cuadrado también lo podemos reescribir como e a la n por n, ¿sí? Potencia de potencia. Y como en el numerador tenemos 1, como decíamos antes, 1 es lo mismo que 1 a la n. Y n puede tener, en este caso, 1, infinito, lo que sea, va a ser siempre 1. ¿Sí? Por la propiedad de la potencia, nosotros podemos reescribirlo de esta manera. Es como que vamos para atrás. Nos quedaría la sumatoria entonces de 1 sobre a la n, todo elevado a la n. ¿Sí? Y en este caso tenemos una potencia enésima, que ahora sí, ¿qué criterio podríamos aplicar? O se nos ocurre aplicar primero. Cauchy. Cauchy, exacto. Que Cauchy nos planteaba el límite para cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del término enésimo. O sea, la raíz enésima de 1 sobre a la n elevado a la n. Que esto que nos permitía, potencia y raíz, simplificarla. Nos queda el límite para cuando n tiende a infinito de 1 sobre a la n. Y acá, bueno, ya no hay mucho más para operar. ¿Cuánto nos da este límite? Pero 0, exacto. Nos quedaría 1 sobre al infinito. 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, tenemos que la serie es menor que 1. Y Cauchy, ¿qué nos decía? ¿Era convergente o divergente? convergente. Convergente. Convergente, exacto. En este caso eran similares a los de D'Alembert. La serie es convergente. Muy bien. Pasamos al M, que, si mal no recuerdo, este es el último que vamos a hacer. Nos da la sumatoria para n que va de 1 a infinito de n más 5 sobre 3 por n más 2, todo elevado a la 2n. Bien, acá también podríamos aplicar Cauchy, pero tenemos el 2 ahí que medio que nos molesta. ¿Qué podríamos hacer? Desdoblarla a la... Claro, hacemos potencia de potencia, dejamos el cuadrado como primera potencia. El cuadrado y después a la n. Entonces, si aplicamos Cauchy, nos podemos deshacer directamente de la potencia enésima. Y acuérdense, en potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican, así que podemos hacer el trabajito inverso, ¿sí? Entonces, se nos simplifica la raíz con la potencia, y nos queda simplemente el cuadrado de una fracción. Por propiedad de los límites, podemos sacar el cuadrado afuera, ¿sí? Eso es propiedad del límite. Entonces, trabajamos simplemente con esta fracción, que acá, ¿qué tenemos? Este límite es, ¿qué tipo de límite? Notable. Notable, muy bien. Nos quedaría entonces
El límite, bueno, en este caso los términos quedan en orden, nos queda n sobre 3 por n, ¿sí? Simplificamos las n, nos quedaría el límite para cuando n tiene infinito de 1/3. Ya no tenemos más n, nos queda la constante, nos quedaría entonces 1/3 al cuadrado, que nos da 1/9. 1/9 es menor a 1, entonces la serie, ¿cómo es? Convergente. Convergente, exacto. Muy bien. Y déjenme ver, sí, este es el último. ¿Se entendió alguna duda, algún ejercicio que no se haya entendido o algo? No, por mí todo bien. Sí, por ahora se entiende. No sé qué va a pasar cuando esté sola con una hoja en blanco, ¿no? Claro. No, sí, tranquilo. Mírenlo con cariño, como les decía. Los otros quedan para ustedes. Hay uno solo que sí les comento, que es el P. El P, si ustedes lo trabajan, en realidad le van a quedar 2 sumatorias, ¿sí? Cuando quedan 2 sumatorias, tienen que calcular la convergencia para cada una por separado. Y después, al final, dependiendo de si son ambas convergentes, obviamente va a ser convergente, y con que una sea divergente, ya esa serie, esa sumatoria inicial va a ser divergente. Solamente les dejo esa info, que hay un solo ejercicio con un caso así, donde tienen que hacer suma, digamos, de sumatoria. Pero el resto son más o menos como los que vimos, hay algunos más larguitos, donde les quedan polinomios un poco más, con grado más alto, factoriales, como veníamos haciendo, puede que haya alguno, como el que hicimos el límite que hicimos que nos daba E, creo que hay uno o dos más, y bueno, nada, que practiquen y cualquier duda que tengan, consultan, me escriben a mí, a Laura. Yo les tengo que subir todavía los de transformada para que tengan para corroborar si ejercitan esta semana para el mini test del viernes. Y también les subo el de sucesiones y series que hicimos hoy. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo ahí le subí la clase del viernes, que bueno, me quedó en 2 partes porque no me di cuenta en el recreo, en vez de pausarlo lo corté, pero le subí las 2 partes y ya habilité la sección de sucesiones y series y tienen los videos y tienen el apuntecito con el material. Y el viernes, cuando termine de dar series de funciones, les voy a subir las filminas también por si a alguien le gusta o quiere repasar de las filminas, las reviso y se las subo. Por hoy vamos a llegar Profe. hasta acá. Sí, Martín. El minitest es al inicio, ¿no? Sí, vamos a tomar 1 hora, ya voy a ver esto, a lo mejor son un poquito más largos los ejercicios que los de complejos, a lo mejor les asignamos, después no lo hablé con Sofía, pero le asignamos un poquito más de tiempo, va a ser al inicio, y con la misma modalidad que el anterior. 4 preguntas, 2 para la regularidad, 3 para la aprobación directa, y lo hacemos al inicio de la clase del viernes. Y después vamos a terminar viendo todo lo que sea series de funciones.
para ya la próxima semana trabajar con series de Fourier. Perfecto, profe. Dale, profe. No, Gracias. o sea, todo lo que vimos, transformada inversa y ecuaciones diferenciales, que si hay alguna va a ser sencilla, no va a ser con los desarrollos que hemos hecho. Eso lo haremos en el parcial, Matías, ese tipo de ejercitación. Bueno. Entonces nos vemos el viernes, buena semana, y bueno, como dijo Sofía, cualquier duda se comunica. Sí, sí, sí. Ok, muchas gracias.